Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Vamos a estar con un invitado amigo de la casa, hablando un tema muy llamativo, importante, ¿no? Me refiero nada más y nada menos que a Efraín Jorge Acevedo. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela. Es investigador histórico, colaborador de varios medios como Recontrarte, Correo de Lara, y también es colaborador en la Casa en Venezuela Provincial, entre otros medios. Estaremos hablando de esas diferencias, ¿no? Entre el proceso de independencia que vivió las 13 colonias norteamericanas, lo que hoy en día es Estados Unidos, y las independencias hispanoamericanas, específicamente el caso venezolano, ¿no? Así que bueno, sin más, bienvenido, Efraín, a tu casa. Hola Emilio, muchas gracias por la invitación y muy agradecido de estar aquí contigo hoy para hablar de este tema que es tan fascinante y tan interesante y sobre todo extenso porque tiene muchos recovecos. Sí, es un tema que da mucho a analizar, ¿no? Desde la guerra hasta la política, la economía, etcétera. Es un tema muy amplio. Pero bueno, hay que decir que la independencia de los actuales Estados Unidos fue muy distinta a los procesos de independencia hispanoamericanos, aunque muchos inventan similitudes, ¿no? E inspiración de los próceres o libertadores hispanoamericanos en el proceso norteamericano, pero hay que decir que esto es falso. Son procesos totalmente diferentes. Empezando porque en Sí. 1776, cuando Estados Unidos declara la independencia, no rompen relaciones ni tratados con Inglaterra y mantienen también las tradiciones británicas. Inclusive un autor venezolano que es muy importante, que es Carlos Rangel, en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Ojo, que este libro tiene mucha leyenda negra e inclusive se contradice porque dice que las ciudades de la América virreinal española eran más ricas que las norteamericanas, pero cae mucho en leyenda negra. Pero ojo, tiene el libro algunos datos muy interesantes, ¿no? Que se pueden coger con pinzas. Pero dice Carlos Rangel lo siguiente, lo cito: no por rechazar la tutela política de Inglaterra, los norteamericanos dejaron de reconocerse como beneficiarios y continuadores de la civilización inglesa. Carlos Rangel también señala que en Hispanoamérica, cito, quiso eliminar por completo una herencia española que constituía, sin embargo, su única cultura. ¿Qué nos tienes que decir sobre esto, Efraín? Sobre este rompimiento de lazos y no la continuación de la cultura hispánica y la continuación británica en las 13 colonias. Sí, que tiene bastante de verdad. Pero yo creo que para entender, ¿no? Bien las diferencias entre el proceso independentista estadounidense y el proceso independentista hispanoamericano, tenemos que meternos a fondo, ¿no? Con los orígenes del movimiento independentista estadounidense. Lo primero que había que decir, ¿no? Lo primero que había que decir es que hay que tomar en cuenta que cuando se produce la colonización británica en la América del Norte, en la parte de América del Norte que fue colonizada por los ingleses, ya para aquel tiempo prácticamente Inglaterra ya se estaba convirtiendo en una monarquía constitucional, ¿no? En la primera monarquía constitucional, de hecho, que hubo en Europa. Recordar que Inglaterra, bueno, y posteriormente por extensión, lo que sería todo el Reino Unido de Gran Bretaña, eso de que ellos no tienen una constitución escrita propiamente dicha, ¿no? Sino que la constitución inglesa, que posteriormente pasaría a ser la constitución británica, cuando ya se produce la unión, Uh -huh. la constitución ingleso-británica es un conjunto de normas, de leyes y de costumbres que no están codificados y que se han ido creando a lo largo de los siglos. Y ese proceso comenzó en el año 1215, si recuerdo bien, con la Carta Magna, ¿no? Que fue el primer documento que pasó a formar parte de esa constitución que se fue forjando a lo largo de los siglos, ¿no? La Carta Magna, que a raíz de eso fue que se creó el Parlamento inglés, ¿no? El primero el Parlamento de Inglaterra. Pero entonces ya en el siglo XVII, que es cuando precisamente se está produciendo más intensamente la colonización
inglesa en América del Norte. Casualmente, en el siglo XVII tiene lugar dos revoluciones en Inglaterra. Es importante destacar que, aunque la Revolución Francesa es la que tiene la fama, ¿no? Entonces, más de un siglo antes de la Revolución Francesa ya hubo revoluciones en Inglaterra. Y hubo una guerra Esas civil, sí. sí, exactamente, que se anticiparon tanto a la Revolución Francesa como obviamente a la Revolución Americana, ¿no? Entonces, en realidad serían las primeras grandes revoluciones del mundo occidental contemporáneo, ¿no? La revolución que dio origen a la Guerra Civil Inglesa, como la que tú mencionabas, que comienza en el año 1642 y termina en 1651, ¿no? La Guerra Civil Inglesa que enfrenta al rey, a Carlos I, lo enfrenta contra el Parlamento, ¿no? Y entonces, y con la victoria del Parlamento y la imposición temporal de una república en Inglaterra. Posteriormente a eso, claro, pasan otros acontecimientos, se restaura la monarquía, pero ya como una monarquía limitada, una monarquía constitucional, y después hay otra revolución, que es la Revolución Gloriosa de 1688, ¿no? Entonces estas revoluciones consolidan, de hecho, a Inglaterra como una monarquía constitucional. Una monarquía constitucional que gradualmente se va convirtiendo además en una monarquía parlamentaria. Y ya, bueno, más adelante, ya para comienzos del siglo XVIII, ya prácticamente se convierte en una monarquía en la cual el rey es mayormente una figura simbólica, ya con la llegada de la casa Hanover al trono, con George I, o sea, Jorge I, prácticamente ya el rey pasa a ser mayormente una figura simbólica, aunque conserva algunas importantes competencias, pero el poder está concentrado en el Parlamento y en el gobierno que es responsable ante el Parlamento, ¿no? Y por supuesto el que gobierna la nación es el primer ministro que encabeza el gobierno. ¿Qué ocurre? Cuando se produce la colonización inglesa en Norteamérica, entonces se van a ir a fundar las colonias inglesas reproducen un modelo constitucional similar al de Inglaterra, ¿no? Quiere Y decir que entonces, esos colonos escapaban de la persecución religiosa en Inglaterra también. sí, también iban a refugiarse muchos disidentes religiosos, fundamentalmente, y también políticos. Y entonces en cada una de esas colonias se crea una asamblea legislativa, es una asamblea parlamentaria que sería como el parlamento de la provincia o de la colonia, ¿no? Que son las legislaturas coloniales, ¿no? Entonces las legislaturas coloniales que son elegidas por los ciudadanos propietarios en la colonia, ¿no? Entonces, esto es importante porque, claro, ya entonces desde la época colonial, en lo que después sería Estados Unidos, ya existía una democracia incipiente, ¿no? Porque los ciudadanos elegían las legislaturas coloniales. Permítame que interrumpa. La América Hispana también estaba un gobierno representativo en la época virreinal. Las ordenanzas seculares de Alfonso de Cáceres, que fue lo que lo dio origen a los municipios y a los cabildos, ¿no? Que inclusive sirvieron en el siglo XVIII de base a lo que fue el gobierno representativo de Estados Unidos, hay que decirlo así también. Bueno, claro, es que también el proceso, claro, es que el proceso de forja, de creación del liberalismo y de los futuros regímenes liberales constitucionales tiene muchas influencias, por supuesto, también hispánicas, también hispanas, pero hablando en el caso concreto, lo que quería decir es que en el caso concreto de las colonias inglesas de Norteamérica, cada colonia tenía un parlamento, una asamblea legislativa colonial, una legislatura, que ejercía el poder legislativo a nivel provincial, a nivel colonial. Y esas legislaturas le limitaban el poder de los gobernadores, que los gobernadores se suponía que eran los representantes de la corona. Aunque eso al comienzo también fue distinto, porque al comienzo los gobernadores no eran en todas las colonias nombrados por la corona, pero eso ya es muy complejo meternos en ese asunto. El caso es que en una etapa más avanzada los gobernadores se supone que representan a la corona, pero están muy limitados por la existencia de las legislaturas coloniales. Y respecto a las legislaturas coloniales, hay que decir que de acuerdo a las fuentes que he consultado, historia de eso,
el derecho al voto estaba bastante extendido, o sea, mucho más extendido que en Inglaterra, porque como era más fácil que la gente tuviera tierras en las colonias, que aquí era la propiedad de tierra, entonces alrededor del 60% de los adultos blancos, de los hombres adultos blancos de piel blanca, podían votar, un 60 o más por ciento en las colonias, mientras que en Inglaterra o Gales se calcula que entre un 17 y un 20%. Esto tendrá una importancia por otra cosa que vamos a mencionar más adelante. ¿Qué pasa? Empieza Inglaterra, los antecedentes de las tensiones vienen, se podría decir, cuando Inglaterra, por lo menos a partir de 1651, se promulga una ley de navegación, empiezan a promulgar unas leyes que buscan generar que el comercio con las colonias esté de alguna manera controlado por Inglaterra, monopolizado por Inglaterra, que solamente se haga, por ejemplo, a través de barcos ingleses. Paralelamente a esto, hay situaciones como la Guerra del Rey Felipe entre 1675 y 1678, en que las colonias inglesas en Norteamérica enfrentaban un grave peligro, las de Nueva Inglaterra, por una coalición de tribus indígenas al mando de un cacique al que llamaban King Philip, o sea, Rey Felipe, que llevó la guerra contra las colonias, estuvo a punto de destruirlas. Y las colonias se tuvieron que defender ellas mismas con sus propias milicias y no tuvieron prácticamente apoyo del ejército inglés. Entonces, pues ahí ya empieza una primera fuente de tensiones porque ya los colonos se estaban dando cuenta de que ellos se tenían que defender solos. Entonces, Inglaterra ni siquiera lo iba a defenderlo, sino en una situación de tanto peligro como fue aquel conflicto con los indígenas, con una confederación indígena, ellos se tuvieron que autodefender sin mucho apoyo de Inglaterra. Posteriormente, ocurre una cosa que hubo un intento por parte de la corona inglesa, hubo un intento por centralizar o recortar las autonomías de las colonias, al menos de las de Nueva Inglaterra, y en 1686 agruparon un grupo de colonias de Nueva Inglaterra, de lo que vendría siendo el nordeste de Estados Unidos actualmente, las agruparon para crear el dominio de Nueva Inglaterra, que fíjate tú, y esto yo sé que lo vas a encontrar muy interesante y muy llamativo, el modelo que ellos tomaron para crear este dominio de Nueva Inglaterra, ¿tú sabes cuál fue? El modelo que tomaron los ingleses, el virreinato de Nueva España. O sea, los ingleses, la corona inglesa buscó copiar el modelo hispánico, el modelo de España con el virreinato de la Nueva España, o sea, el virreinato de México, buscaron de alguna manera copiar el modelo español para adaptarlo y crear este dominio de Nueva Inglaterra, ¿no? Que existió entre 1686 y 1689, para que veas que los ingleses a veces también, los ingleses copiaban a los españoles, para aquello de la leyenda negra que dicen que los españoles están y eso. Pero, ¿qué ocurre? Que esto no fue muy popular, generó muchos problemas porque era una manera de recortar una amplia autonomía que ellos venían disfrutando, y entonces esto acabó con la revuelta de Boston de 1689, la cual derrocaron al gobernador del dominio y prácticamente y obligaron a abolir el dominio y volver a las colonias separadas. Luego, ¿qué ocurre? Luego ocurre que entre, ajá, eh, a partir estoy consultando aquí ya mis notas. Sí, no sé si vas a hablar de los impuestos. Exacto, no, sí, a eso vamos a llegar, pues ya. Que a partir de 1721 se empieza, esto es muy importante, los ingleses empiezan a practicar una política con el primer ministro Robert Walpole. Él empieza a practicar una política que se puede traducir de su término en inglés al español como negligencia saludable o abandono saludable. ¿Eso qué significa? Que el gobierno inglés no hacía cumplir las leyes aprobadas por el Parlamento de Inglaterra o el Parlamento de Gran Bretaña, no hacía cumplir las leyes en las colonias de Norteamérica. O sea, se hacían la vista gorda, se hacían los locos y dejaban que los colonos no cumplían con las leyes, principalmente las leyes mercantiles que eran votadas por el Parlamento británico.
porque el primer ministro de entonces consideraba que hacía mejor porque darle libertad a los colonos para que comerciaran, por ejemplo, con las posesiones francesas en el Caribe, y eso beneficiaba a la economía local, ¿no? Lo cual también beneficiaba a la metrópoli. Entonces, durante décadas se practicó esa política que era prácticamente dejar que las colonias no cumplían con las leyes aprobadas por el Parlamento británico. Pero entonces, ¿eso qué fue lo que hizo? Que según algunos, incluso algunos expertos consideran que durante esa etapa las colonias eran prácticamente independientes de facto, eran casi independientes de facto. De hecho, había muchos gobernadores que comerciaban con piratas, que le robaban a barcos españoles o franceses, y los mismos gobernadores de las 13 colonias le compraban estas mercancías a los piratas para venderlas en las 13 colonias. Vemos que no se cumplía mucho la ley, ¿no? Exacto, porque eso fue una política aplicada deliberadamente por los gobiernos ingleses, los gobiernos británicos a partir de 1721, porque era un principio, una política que era la de dejar que las colonias no cumplían con las leyes votadas por el Parlamento británico, ¿no? Y eso prácticamente los hacía casi independientes de facto, ¿no? Entonces no cumplían con las leyes de navegación y las leyes comerciales. Pero eso terminó en 1763 cuando un nuevo primer ministro, un nuevo primer ministro, Grenville, sí, George Grenville, puso punto final a esa política, y fue cuando él empezó a apretar las tuercas, y entonces empezaron a buscar de imponer a las colonias que cumplían con las leyes votadas por el Parlamento británico. Y entonces ahí fue donde se empezó a gestar todo este movimiento de protesta. ¿Por qué? Porque los colonos se pusieron muy furiosos con esta situación, y los líderes cívicos y políticos de las colonias empezaron a organizar un movimiento de protesta que tomó como base el principio de no hay impuestos sin representación. O sea, no hay impuestos sin representación. ¿Qué era lo que ellos alegaban? Que ellos tenían derechos, lo que son los derechos de los ingleses. Los derechos de los ingleses se consideran que son derechos que tienen los ciudadanos británicos o ingleses, que son derechos inalienables emanados de su constitución, que no se les pueden usurpar. Y entre esos derechos, un derecho sagrado que tiene un ciudadano inglés es que yo no estoy obligado, si yo soy ciudadano británico, yo no estoy obligado a pagar un impuesto que no ha sido aprobado o ratificado por una asamblea o parlamento que me represente. O sea, tiene que ser aprobado el impuesto por una asamblea o parlamento donde yo esté Sí, de hecho, representado. las ¿Sí? 13 colonias no tenían representación en el Parlamento inglés. Exactamente, exactamente. Entonces ahí fue donde vino el problema, porque entonces las colonias decían, nosotros no tenemos representación en el Parlamento británico. Ciertamente nosotros tenemos nuestros propios parlamentos o asambleas legislativas coloniales, nuestros propios parlamentos coloniales, pero eso es como decir a nivel regional, ¿no? A nivel provincial, colonial, como quieras llamarlo, pero no tenemos representación en el Parlamento del Imperio, en el Parlamento británico. Entonces, por lo tanto, nosotros como ciudadanos ingleses, con plenos derechos, como ciudadanos ingleses, no nos pueden cobrar unos impuestos que han sido aprobados por un parlamento donde nosotros no tenemos representación. Y entonces eso fue lo que generó el gran movimiento de protesta político, ¿no? Permíteme Entonces, que te interrumpa. Además de eso, bueno, que también cuando te metes que con el bolsillo de la gente que a lo mejor no tiene ni idea de estos lindes políticos, dirán, me están cobrando de más. ¿Qué está pasando aquí? No quiero pagar de más. Entonces, claro, creo que hubo, creo que hubo sobre todo una aprobación de un impuesto de papel sellado que la gente le irritó muchísimo. Y la ley bueno, lo del famoso motín del té también, ¿no? Que obligaban a pagar de más en la comercialización del té para pagar la defensa de la Armada Británica. O sea, algo que ni siquiera le incumbía a los colonos. Además de, claro, no tener una autonomía política como bien señala. No, bueno, como te digo, ellos sí tenían autonomía. Lo que pasa, y habían Sí, tenido una perdona, amplia autonomía autonomía. no, representación política.
Exacto, representación política. Pero el problema, ajá, apuntando a lo que tú dices, es que una de las motivaciones que tenían los políticos británicos para empezar a apretar las tuercas y a buscar de exprimir a los colonos con impuestos, era, por ejemplo, que había ocurrido la famosa aquella guerra de los 7 años, ¿no? Si recuerdo bien, que era que se llama, que en Norteamérica se le llamó la guerra del francés y el indio, que entonces, como resultado de esa política, Inglaterra, claro, quedó con muchos gastos, endeudada, y además de eso se menciona que había una cifra de no sé cuántos miles de oficiales británicos en la fuerza, en el ejército, en las Fuerzas Armadas, que esos oficiales, una vez terminada la guerra, lo justo hubiera sido que hubieran sido licenciados, ¿no? Que les dieran de baja, pero como todos tenían conexiones políticas, entonces los gobiernos ingleses lo que hicieron fue mandarlos a Norteamérica, pero sin hacer nada, o sea, prácticamente de vagos, pero entonces cobrando un dinero y de alguna parte había que sacar el dinero para sostener a esos enchufados políticos, ¿no? Que dan por motivaciones políticas. Entonces, lo cierto del caso es que cuando se empiezan a crear estas leyes de impuestos, entonces, claro, los colonos defienden el principio ideológico de que a nosotros no nos puede cobrar impuestos el Parlamento británico si nosotros no tenemos representación en él, porque eso es una violación de nuestro derecho sagrado como ciudadanos ingleses. Pero entonces hubo un intento por parte de políticos británicos de replicar a eso con un principio que es el de la representación virtual. ¿Qué es la representación virtual? Que ellos decían, los que formularon esa teoría, ellos decían, no, pero es que de hecho la mayoría de los ciudadanos ingleses, comenzando por la mayoría de los que viven en la propia Inglaterra o Gran Bretaña, tampoco votaban en aquel tiempo, tampoco tenían derecho al voto, porque como mencioné antes, Es un gobierno representativo, no es democracia como tal. exactamente representativo, pero aristocrático más que todo. Entonces, en Inglaterra y Gales, como mencioné antes, solo entre un 17 y un 20% de los adultos blancos, varones, podían votar. O sea que la mayoría de los ingleses en aquel tiempo tampoco, los que vivían en la metrópoli tampoco votaban. Entonces los políticos británicos decían, así como la mayoría de los que viven en la metrópoli en Gran Bretaña no votan, es normal que los colonos tampoco voten, pero igual todos los que no votan están representados virtualmente porque los representantes del Parlamento no velan solo por los intereses de los que los han elegido, sino velan por los intereses de la nación británica en general. Claro, ese principio fue inaceptable para los colonos e incluso para los propios políticos liberales de Inglaterra, que decían que eso es una tontería. Y por otra parte, bueno, pero también se decía que el Parlamento, como era el poder legislativo de toda la nación, de todo el imperio, tenía derecho a legislar, o sea, se estableció un conflicto político e ideológico y un movimiento de protesta ciudadana, de protesta cívica que fue creciendo. Entonces, en 1765 se crea la organización clandestina de los Hijos de la Libertad, que empieza con acciones de sabotaje, de desobediencia civil y como tú mencionaste, el motín del té, ¿no? De arrojarlo el té al agua de los barcos y acciones de ese tipo, ¿no? De ese calibre. Paralelamente, en 1765 se reúne el Congreso de la Ley del Timbre, que fue un primer congreso donde se reunieron representantes de algunas de las colonias, no todas, que hicieron una declaración de derechos y reclamos como un memorial de queja que mandaron a Inglaterra diciendo, bueno, estos son nuestros reclamos, nosotros no queremos pagar impuestos si no tenemos representación en el Parlamento y protestamos contra estas leyes fiscales tributarias que son un agravio en nuestra contra. Claro, esa primera declaración no se le hizo caso, se le ignoró por completo, la situación siguió escalando, las tensiones, hubo incluso conatos ya de rebelión en algunas colonias y hubo otro congreso que fue el primer congreso continental de 1774, pero antes de eso ya había ocurrido un hecho que era que el Parlamento inglés ante las acciones de los Hijos de la Libertad y otras acciones de protesta había aprobado unas leyes que eran las leyes que en Norteamérica las llamaban las leyes intolerables o actos intolerables, que eran unas leyes de castigo, de represión, donde se tomaron una serie de medidas como suspender la autonomía de Massachusetts, como estipular que algunos subversivos podían ser enviados a ser juzgados en Inglaterra,
y el acuartelamiento de tropas para reprimir. Entonces, esas leyes aumentaron la furia popular. Y entonces se reúne el primer Congreso Continental de 1774, donde se adoptan medidas de boicot a los productos británicos como protesta hasta que se levanten las leyes punitivas, ¿no? Las leyes de castigo, que eran las leyes intolerables. La clase política británica ignoró esto y entonces la tensión escaló hasta el segundo Congreso Continental de 1775, que sería ya el que comenzaría a armar un ejército continental y sería cuando estalla la guerra y al año siguiente proclama la independencia. Entonces, ¿qué ocurre? En las colonias, como hemos visto a través de este pequeño resumen, esto fue un proceso que se fue gestando durante décadas y fue un proceso de movilización y protesta cívica, de protesta ciudadana, y un movimiento donde se fueron envolviendo, se fueron involucrando colonos de todas las clases sociales que estaban disconformes, que estaban inconformes con la política de Gran Bretaña. O sea, ahí había gente rica, gente clase media, gente pobre, gente de de todas las clases sociales que se estaban manifestando y estaban protestando contra una política que ellos veían como discriminatoria hacia su persona y que violaba sus derechos civiles y sus derechos ciudadanos. Y ese movimiento de protesta política, de protesta ciudadana, terminó convirtiéndose en una rebelión ante la represión por parte de Gran Bretaña, la política represiva. O sea que fue culpa, por un lado, de la intransigencia de los gobiernos británicos y por otro lado de la firme decisión de los ciudadanos de las colonias de no retroceder ante lo que ellos consideraban un movimiento justo, ¿no? Que al principio no se planteaba la independencia realmente. Al principio ellos lo que querían era obtener su reconocimiento de su igualdad como ciudadanos ingleses y que se les respetaran sus derechos y llegar a algún tipo de compromiso, que hubo fórmulas, propuestas de compromiso para arreglar la situación sin tener que llegar a la independencia. Pero cuando ya la situación... Pasó algo similar en Hispanoamérica, ¿no? Porque al final ellos quisieron tener el poder y crear su propia nación, ¿no? Sí, pero es lo que nosotros hemos comentado. El caso de Hispanoamérica, y viene el caso de Hispanoamérica, no estamos ante un... No, Yo no, 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 para nada, no, sí, de hecho. al menos yo no lo veo así, ¿no? No, no, pero en Que en el- ese sentido, ¿no? De que, claro, los primeros movimientos que hubieron en Hispanoamérica reconocían a Fernando VII como rey, no querían la independencia. bueno, pero tú sabes que Y eso... entonces, bueno, que te digo que en las colonias inglesas, pues tampoco, ¿no? Es algo, es una similitud, por llamarlo de Exacto. alguna manera. Pero tú sabes que yo, en el caso de los mantuanos, tú sabes que nosotros, por ejemplo, si nos vamos al caso de Venezuela, cuando se forma la Junta esta de Caracas de 1810, la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII y todo aquello, tú y yo bien sabemos que en el fondo todo aquello era hipocresía. O Claro, claro sea, que es hipocresía. los, los, Ahora, eso los, es lo que yo digo, que a lo mejor allá en las 13 colonias también había hipocresía, porque al final ellos terminaron creando una nación y un nuevo gobierno, ¿no? sí, es un proceso más complejo porque, claro, en el movimiento independentista estadounidense, No, por no, supuesto, claro, los procesos son totalmente diferentes. El de los colonos sí tenían una razón de peso, que es todo lo que acabas de decir, ¿no? Una serie de cuestiones de no tener un gobierno representativo, unos abusos de impuestos, etcétera. Pero hay que decir que, bueno, que en la América Española, eh, además de que era mucho más rica que la peninsular, caso contrario, en las colonias, las 13 colonias con Inglaterra, Gran Bretaña era mucho más rica que las 13 colonias, pues también tenían autonomía, de hecho, por la invasión napoleónica a España, se erigen estas juntas que acabamos de hablar para gobernar en nombre de Fernando VII. Pero sí, como bien sabemos, esto fue aprovechado por las élites locales para tomar el poder. claro, pero yo lo que veo es que en el caso de Norteamérica Uh -huh. hubo un proceso donde durante décadas, por una parte, se fue forjando un auténtico sentimiento de identidad, vamos a llamarlo así, un incipiente sentimiento de identidad nacional, ¿no?
que ya existía en Norteamérica, a diferencia del caso hispanoamericano, donde cuando comienzan las guerras de independencia realmente no había nada parecido a un sentimiento de identidad nacional. Pero es que aparte de eso, en el caso de las colonias de Norteamérica es un proceso que durante décadas va aumentando un sentimiento de descontento, de agravio por una situación que se va escalando de tensiones, porque claro, ellos tienen un gobierno representativo, pero a nivel colonial, a nivel provincial o regional, pero entonces después ven como Inglaterra, que había cometido, que eso lo discuten mucho los historiadores, he leído en algunas partes, que si la política aquella que yo mencioné de la negligencia saludable, como la llaman ahora, si realmente a la larga fue positiva, porque significó prácticamente dejar que las colonias fueran casi independientes de facto, pero entonces luego cuando tú quisiste dar marcha atrás en esa política, quisiste retroceder, retractarte y entonces apretar el control sobre ella y meterles impuestos que antes no les hacías cumplir o no les metías, entonces fue ahí donde se escaló. Pero el caso es que haya un movimiento que tenía raíces populares, un movimiento donde estaban todas las clases populares, todas las clases sociales, entonces se creó una división en la sociedad. Bueno, pero en el caso de Hispanoamérica, nosotros yo pienso que hablamos más bien es de una rebelión de una casta, de una élite que fue la élite mantuana, porque como hemos mencionado, como se ha visto en muchos capítulos y muchas cosas, la mayoría de los hispanoamericanos realmente no deseaban la independencia ni estaban montados en un movimiento. Lo que eran, sobre todo la gente de las otras castas, los pardos, los negros libres, los indios, todos ellos no anhelaban la independencia. La independencia la anhelaban en una sola casta, que era la casta de los mantuanos, que era la élite económica, la élite propietaria, y entonces, y sus motivaciones, en el fondo, ¿cuáles eran? Sus motivaciones no eran responder contra un agravio, porque España no estaba agraviando a sus territorios como en el caso de Gran Bretaña con sus colonias. En el caso de los mantuanos, lo que pasa es que ellos querían el poder para mantener y agrandar sus privilegios y al mismo tiempo poder hacer lo que les dé la gana. La única medio similitud que tú podías ver es que, bueno, que los mantuanos querían comerciar con quien les diera la gana y por otra parte los colonos no querían pagar impuestos decretados por Londres, bueno, y querían mantener también una libertad comercial. Pero eso es una cosa, no es exactamente lo mismo, porque como vimos en el caso de las colonias, algo mucho más profundo que tenía que ver con principios ideológicos, liberales, y tenía que ver con los derechos ciudadanos, los derechos civiles, que los colonos decían, nos están violando nuestros derechos civiles como ciudadanos ingleses al cobrarnos impuestos sin representación. Mientras que en el caso de los mantuanos que iniciaron la independencia, a ellos nadie les estaba violando sus derechos como españoles. Ellos no estaban siendo objeto de ninguna violación a sus derechos como súbditos españoles. Simplemente que ellos querían más No, y más. y hasta, perdona que te interrumpa, hasta tenían, eh, podían escoger sus autoridades. Voy a leer, a citar a Bartolomé Mitre, que señala sobre el cabildo y el cabildo abierto, ¿no? Dice, la municipalidad, bajo el nombre del cabildo, institución que España nos había otorgado, Mitre es argentino, y que entrañaba un principio democrático y de libertad, debía dar con el tiempo el fruto que la madre patria no había podido madurar. La España tuvo antes que Inglaterra la inteligencia y la conciencia de las instituciones libres del propio gobierno. Teníamos los cabildos y los cabildos abiertos, es decir, la sombra de la municipalidad y del medio de dar participación al pueblo en la cosa pública. La España en verdad concedía a la América todo lo que ella tenía y dio a sus colonos, por efecto de la lejanía, tal vez más libertad y más franquicias municipales de las que gozaban sus propios hijos en su territorio, o sea, en la península. De esta forma, bien, puede decirse que en las Indias, a pesar de la existencia de cortes, en la ley segunda del título octavo del libro cuarto de las leyes de India sobre la preeminencia del primer voto y lugar de la Ciudad de México entre las de Nueva España. Se llaman congresos de las Cortes, específicamente la Junta de Ciudades y Villas de las Indias, convocadas por el monarca. Fueron derrotadas
por los municipios, los cuales a su vez se constituyeron en otras tantas pequeñas cortes permanentes de pequeños territorios aislados. Es decir, que las ciudades-estado indianas, cabeza de los reinos de su jurisdicción, poseyeron medios, instrumentos jurídicos y políticos que le permitieron un autogobierno autónomo que hoy mismo no se ha logrado en los así llamados gobiernos autónomos descentralizados que se rigen según la ley ecuatoriana. Perdón, creo que está hablando de Ecuador. Bueno, el tan cacareado self-government de los anglosajones, que tantos pedantes nos han querido poner como ejemplo, era una institución con 3 siglos de antigüedad en el Imperio de India, la cual fue destruida por las repúblicas para instaurar una oligarquía centralizadora y tiránica. ¿Qué tal? Sí, bueno, pero es que, claro, pero es que lo que pasa, como te digo, bueno, eso es un tema complejo que requería incluso de un post. Yo no, o sea, lo que pasa es que, claro, en aquel tiempo, como yo comencé a decir al principio de la exposición, Inglaterra y por extensión después de Gran Bretaña, cuando se crea el Reino Unido a comienzos del siglo XVIII, Inglaterra ya viene a ser una monarquía constitucional ya a finales del siglo XVII. Mientras que, claro, España, pero es que no solamente España, el resto de todos los reinos, de todas las monarquías europeas, en el siglo XVIII eran monarquías absolutas. Pero no es el caso, esa caricatura que mencionan sobre todo algunos latinoamericanos o hispanoamericanos partidarios de la leyenda negra o los propagandistas independentistas en la época de la independencia. No es que la monarquía absoluta, por el hecho de ser monarquía absoluta, no es que era una tiranía, no era una tiranía, no era un despotismo. Sabemos bien que no es así, sabemos que aunque era una monarquía absoluta, tenía instituciones que regulaban y moderaban el poder. El mismo monarca se autolimitaba y había una serie de instituciones y contrapesos, o sea que era un gobierno de instituciones. Por el hecho de ser monarquía absoluta no quiere decir que fuera un despotismo. Simplemente lo que pasa es que, claro, todas las monarquías a la larga posteriormente llegaron a la monarquía constitucional. Lo que pasa es que Inglaterra se adelantó a todo el resto de Europa, tal vez por sus particularidades, porque al estar con su aislamiento como isla y su particular desarrollo político, tuvo un desarrollo distinto al del resto de Europa. Entonces, claro, ellos tuvieron la monarquía constitucional parlamentaria antes que el resto de Europa. Y es normal que en las colonias bueno, eso ya en el Reino de León existía, ¿eh? ¿qué? En el Reino de No, León existía. pero es que pero es que es otra cosa, Emilio. O sea, ciertamente es que las cortes, claro, las cortes españolas o las cortes de Castilla, de Aragón, por supuesto que existían desde la Edad Media. Es que en sus inicios el Parlamento inglés era como una especie de asamblea similar a las cortes en Castilla y o sea, eso claro, no fue que los ingleses ahí hicieron una gran invención. En la Edad Media todos estaban parejos. O sea, y de hecho en la Edad Media a lo mejor ciertamente los hispanos estaban más adelantados en cuanto a instituciones parlamentarias, de lo que sería posteriormente las instituciones parlamentarias, que en esa época estaban en etapa, pues es que las cortes eran una cosa y ya un parlamento dentro del marco de una monarquía constitucional ya es otra cosa distinta. Pero el parlamento inglés durante siglos fue prácticamente parecido en algunos aspectos, guardando las distancias, a las cortes españolas. Lo que pasa es que después, lo que yo mencionaba, que a finales del siglo XVII o a la segunda mitad del siglo XVII se produce la Guerra Civil Inglesa y la Revolución Gloriosa, y entonces ya ahí se produce un cambio de sistema, un cambio de paradigma, porque entonces ya el Parlamento deja de ser algo como similar a las cortes en España o a cualquier corte medieval, cualquier asamblea medieval, y ya se convierte en un parlamento de una monarquía constitucional. Ya hay una monarquía constitucional. Pero es que eso no quiere decir que Que no para había aquella democracia tampoco, ¿eh? O sea, época no había democracia, exacto, porque lo que decimos que la mayoría de los ciudadanos no votaban y todo eso, es que no se trata de que uno fuera mejor que el otro, o sea, ni España era mejor, ni Inglaterra era mejor,
en cuanto a sistema de gobierno, no es ese tipo de discusión. No es ese tipo de discusiones, no había uno mejor que el otro, cada uno en su contexto en aquella época estaba adaptado a su idiosincrasia y al momento histórico en el que estaba cada reino, que no era lo mismo España que Inglaterra. Pero entonces el caso es que, claro, como en Inglaterra ya había una monarquía constitucional, eso fue lo que se replicó en las colonias con las legislaturas coloniales, que eran asambleas parlamentarias, parlamentos de las colonias, mientras que en los territorios españoles eran los cabildos, los ayuntamientos que eran a nivel local, a nivel municipal, y eran otra cosa, pero es porque eran realidades distintas. Pero no es que uno fuera mejor que el otro, los ingleses mejor, los No, no, yo españoles estoy mejor. diciendo las comparaciones, ¿no? Porque puede salir alguien diciendo, no, pero es que en España no, en los territorios españoles no había representación, nadie podía escoger las autoridades. No, bueno, el cabildo, No, era a un nivel, cabildo abierto, ¿eh? O sea que podía participar todo el pueblo, no había excepciones claro, claro, como en otros claro, países. pero lo que pasa es que, claro, pero que en el caso de las colonias inglesas era algo parecido a lo que vendría siendo después la democracia, en el sentido de que en las colonias inglesas había mucho más gente que votaba, y sí votaba la mayoría de los adultos para elegir un parlamento colonial, o sea, una legislatura colonial que hacía las leyes a nivel colonial. Pero el problema venía después a nivel del imperio, a nivel nacional, que era donde los colonos no tenían representación del Parlamento. Pero entonces el caso es que el movimiento independentista de Estados Unidos es un movimiento que surge como un movimiento popular, un movimiento de protesta, un movimiento de desobediencia civil, de protesta cívica, ciudadana, que además influenciado por lo que fue la ilustración americana, que fue por los pensadores de aquella época, John Adams, Benjamin Franklin, todos ellos, que ellos le dieron forma ideológica a ese movimiento de descontento popular que se gestó en las colonias. En cambio, en Hispanoamérica lo que vemos es una rebelión de las castas mantuanas porque querían conservar sus privilegios sobre el resto de las castas y querían más poder y querían tener el control del poder. Ahora, si nos vamos a Sí. otras diferencias Ah, ya bueno, podemos hablar ahora de la guerra en sí, ¿no? sí, Ya, respecto, sí, porque yo creo que quedó bastante claro el porqué, ¿no? De la independencia en Estados Unidos y en Hispanoamérica. Y hay que decir que las guerras también fueron totalmente distintas. En América Española la lucha militar es mucho más larga, fueron casi 2 décadas, sí, mucha población, como bien ha dicho, no quería la independencia. En cambio, la guerra angloamericana solamente duró 6 años, 8 si incluimos cuando los británicos reconocieron la independencia. Y bueno, duró menos tiempo, dejando mucho menos destrucción, ¿no? En Norteamérica se trató también de respetar unos principios de guerra que existían en Europa. En Hispanoamérica hay medidas extremas como la guerra a muerte que dictó Bolívar o la destrucción de la agricultura y las expropiaciones. Inclusive los angloamericanos respetaron la propiedad privada, la industria siguió su curso luego de la guerra, hay que llamarlo así, ¿no? claro, no, pero, por supuesto. Es que por lo menos tú ves que en el marco de la guerra de independencia, en la guerra de independencia de Estados Unidos, Uh -huh. claro, también se presentó una cierta división una cierta fractura en la sociedad, ¿no? Porque ciertamente si hubo una parte de los americanos, de los estadounidenses, una parte de ellos que querían seguir siendo parte de Gran Bretaña, o sea, que Y han lo que ciudadanos. son llamados loyalists. Sí, exactamente, los lealistas o también los llamaban toys, toys por toy de conservador, ¿no? Entonces los toys o lealistas, que vendrían siendo como los realistas de nosotros, Uh los -huh. realistas de Hispanoamérica, entonces había un sector de la sociedad estadounidense que era fiel a Gran Bretaña y que lucharon en el bando británico, ¿no? Yo una vez escuché en un documental que alguien mencionaba que, según, bueno, pues tú sabes que esos son estudios relativos, que según algunos estudios, al comienzo de la guerra de independencia, aproximadamente una tercera parte de la población estaba a favor de la independencia, otra tercera parte eran lealistas,
Antoy, y otra tercera parte está ahí como neutral, ¿no? Como neutral. Claro, a medida que evoluciona el conflicto, se supone que la mayoría se fueron pasando al bando independentista. Pero, y ciertamente, se dice que sí que hubo algunos episodios, pero fueron episodios mucho más moderados, entre comillas, y mucho más pequeños de ciertas atrocidades, pero más que atrocidades, algunos momentos, episodios de exabruptos, de limitaciones, lo que ocurre cuando hay una guerra que en cierto modo es una guerra civil, ¿no? Entonces hubo algunos momentos en que a lo mejor, sobre todo los lealistas, cometieron algunas cosas contra los independentistas, los patriotas y viceversa, pero mayormente como los rebeldes. los rebeldes, exacto. Pero como tú señalas, nada que ver con lo que pasó en Hispanoamérica, especialmente en algunas partes de Hispanoamérica como Venezuela, con la guerra a muerte. O sea, no hubo ese ensañamiento, no hubo una guerra genocida, no hubo un genocidio, no Gente hubo una... que era civil, que no tenía parte en la guerra, fue asesinada simplemente por el lugar de nacimiento. O sea, eso no se vio en los Estados Unidos. Exactamente, exactamente, porque de hecho lo que inspiraba a los dirigentes de los rebeldes, de los insurgentes, era verdaderos principios liberales, una ideología liberal, humanista, y entonces ellos no eran partidarios, eran los primeros que condenaban cualquier exabrupto o cualquier exceso. Y por la parte británica tampoco, porque como volvemos a repetir, ya había una monarquía constitucional y en Inglaterra había incluso la oposición política que estaba en el Parlamento de Inglaterra, simpatizaba incluso con los rebeldes, que eso es otra cosa particular, que en la metrópoli, una parte de la población de la metrópoli y de los políticos de la metrópoli simpatizaban con los rebeldes y en el propio Parlamento británico se hacían discursos a favor de la causa rebelde, diciendo que los rebeldes tenían razón porque los habían atropellado. Entonces, como había la presión de un sector de la prensa y de la oposición, tampoco las tropas de Inglaterra podían cometer grandes excesos. Ahora, una diferencia importante en cuanto a la guerra es que en la guerra de independencia de Estados Unidos sí que participan dos potencias extranjeras que fueron, por supuesto, Francia y España, sobre todo España, como Dicen también, el otro día escuché que hasta Holanda también mandó algunos barquitos. sí, creo que también tuvo alguna pequeña, Sí, muy pero pequeña muy participación. pequeño la ayuda. Exacto, pero que España y Francia, que claro, vamos a estar claros, pero es que eso es algo obvio, natural. España y Francia toman partido y entran en el conflicto por sus propios intereses geopolíticos. Pues que eso es algo normal si no somos ingenuos, eso es algo normal en la escenario internacional. Acordarse que en aquella época Francia y España, que en las dos reinaba la dinastía de los Borbones, Francia y España estaban hermanadas, aliadas y enfrentadas en un constante conflicto con Gran Bretaña. Entonces, cuando ellos ven que surge esta insurrección, esta rebelión, ellos aprovechan el momento para para atacar a Gran Bretaña y entonces se meten a la guerra y participan con fuerzas regulares, o sea, con sus propias fuerzas armadas, sus propios ejércitos regulares que participan en algunos teatros de operaciones. El otro día con otro de tus invitados, tú conversabas a profundidad de eso, en el sentido de que, bueno, que aunque España no luchó codo a codo con los rebeldes independentistas americanos, Pues se pero le abrió sí, un frente por el sur en la Florida, que hizo que se exactamente, dividieran las fuerzas británicas. exactamente, y fueron tropas regulares del ejército español, y además España apoyó tengo entendido, ¿no? Con dinero, con recursos a los rebeldes, ¿no? Sí, correcto. Entonces, eso es una diferencia muy importante respecto al proceso hispanoamericano, porque en el proceso hispanoamericano, a lo mejor esto no es algo que no es muy popular con cierta, pero es que en el proceso hispanoamericano, cuando la gente dice que Inglaterra, que tal, no sé qué, pero es que en el proceso hispanoamericano no hubo ninguna potencia que participara oficialmente
del lado independentista, del Bueno, lado... no oficialmente, pero la ayuda sí llegó, sobre todo No, desde... bueno, pero o sea, yo lo veo en este sentido, o sea, Inglaterra obviamente no participó con sus fuerzas regulares, tampoco no mandó tropas a apoyar a los insurgentes, Pero pero, sí, pero, pero sí, lo, sí propuso que se reclutara gente para apoyar el bando insurgente. eso es lo que iba a decir, pero, o sea, Y Inglaterra, otra cosa importante que hizo Inglaterra fue apoyar con dinero y con armas a los insurgentes. no, o sea, vamos a ver, Inglaterra oficialmente, legalmente, era neutral, tenía una posición de neutralidad en el conflicto entre España e Hispanoamérica, porque acuérdate que España había pasado a ser aliada de Gran Bretaña a raíz Sí, lo de de la la invasión de invasión. Napoleón. Exacto, entonces, Pero te digo que con respecto a los territorios americanos sí que se mantuvieron ayudando mucho a los insurgentes. Hay que llamarlo sí, de esa. pero no, pero es que yo creo que, claro, pero es que todavía para otro post, digo, perdón, para otro podcast. La Gran Bretaña lo que hizo fue que ellos oficialmente se mantuvieron neutrales y lo que ellos hicieron fue, como tú dices, permitir que eso no debían permitirlo si ellos tenían una posición de neutralidad auténtica y de neutralidad estricta, eso debían haberlo prohibido y no lo prohibieron, se hicieron los locos, se hicieron la vista gorda, ellos permitieron el reclutamiento de mercenarios en su territorio, ciudadanos suyos que fueran reclutados para ir a combatir como mercenarios a favor de los insurgentes y además permitieron que sus empresas británicas, fabricantes británicos vendieran armamento, armas y pertrechos a los insurgentes. Ahora, por lo que yo tengo entendido, o sea, vendían armas a los insurgentes, pero no era que le daban dinero a los insurgentes, sino que Bueno, permitían... eh, el gobernador de Jamaica ayudó a Ah, Simón bueno, Bolívar con dinero para poder sí, hacer la expedición a Venezuela. Y el gobernador Hislop en Trinidad igualmente apoyaba a los insurgentes en lo que podía, sobre todo en cuanto a armamento, le vendía las armas. sí, pero, o sea, pero entonces, pero que tú comparas a lo que vamos a la comparación, que en el caso de la independencia de Estados Unidos, no, o sea, no tiene comparación, tiene parangón, porque en el caso de la independencia de Estados Unidos, España y Francia sí que participaron activamente con tropas y o sea, pusieron toda la carne en el asador, participaron con sus ejércitos, sus armadas, sus recursos en la propia guerra. En el Bueno, caso de acuérdate de algo, que Inglaterra invadió el Río de la Plata formalmente. no, pero es que eso fue antes de que Sí, comenzara en 1810. sí, no, 1808. Bueno, La, bueno, la invasión, sí, la invasión la invasión bueno, tendría que consultar, pero la invasión a Río Plata yo creo que fue en 1808, fue 2 años antes de que se conformara la Junta de Buenos Aires y fue algo que no tuvo hubo que dos ver con invasiones. pero bueno, pero yo tengo entendido que eso fue anterior a que España y Gran Bretaña se hicieran aliados, tengo entendido, o sea, Bueno, ya en esa época eran aliados en la península contra Napoleón. bueno, pero, o sea, pero el caso es que en la independencia hispanoamericana no hubo un apoyo como el que le dio España y Francia a los insurgentes americanos. O sea, no hubo una participación, un apoyo como el que le dio en su momento España y Francia a los insurgentes. No fue el mismo apoyo por parte británico a los insurgentes hispanoamericanos. O sea, no hubo una alianza de ese calado. O sea, pienso yo que mayormente yo creo que Gran Bretaña jugó, sí, que jugó de manera oportunista, yo creo a estar bien con los dos bandos, a ver quién ganaba la guerra para asociarse al bando ganador, ¿no? Yo pienso Pero no, que la política inglesa fue apoyar a España en la península y apoyar a los insurgentes en América, pero no oficialmente, bajo las cuerdas. sí, bueno, bueno, pero si lo comparas con lo que hizo España y Francia en la guerra de independencia de Estados Unidos, que fue un apoyo abierto, Sí, claro. público y Es oficial. más, por eso mucha gente como el conde de Aranda no estaba de acuerdo en que se apoyaran
a las 13 colonias, porque después eso iba a repercutir en las independencias hispanoamericanas. Por eso es que también España, ojo, no es que entró de una vez, ¿no? Pasó bastante tiempo para entrar a la guerra. Francia sí apoyó desde el primer momento. Claro, claro, pero lo que tú apuntas es que es así, o sea, Aranda tenía razón, porque la guerra de independencia de Estados Unidos fue a la larga, fue perjudicial también para España en el sentido de que representó un modelo y un ejemplo a seguir para esos mantuanos que entonces dijeron, bueno, si en Estados Unidos lo hicieron, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si ellos se separaron de Inglaterra y formaron una república independiente, ¿por qué no podemos hacer eso nosotros Sí. aquí? Entonces, y además, y bueno, y en Claro, el caso ojo, de que, como hemos dicho, los procesos son totalmente diferentes y totalmente después, diferente. y después las naciones, los países fueron un sistema político también diametralmente opuesto. Es que Exacto, pero sirvió de ejemplo en el sentido de decir que por primera vez un territorio americano sí, claro. dependiente de una metrópoli europea había conseguido separarse por la fuerza, por una rebelión armada, había conseguido independizarse y conformar un estado independiente, y entonces sea el ejemplo que le interesaba a los mantuanos, no el ejemplo de crear una república liberal, democrática, que por supuesto eso no es lo que les interesa a ellos, sino el ejemplo de separarse de su metrópoli y crear un Estado independiente. Y bueno, y de hecho también sirvió de ejemplo también animó a la revolución en Francia, que a su vez también la revolución de Francia le metió Y combustible la a de la... aquí también, que es anterior a la hispanoamericana también. Exactamente, exactamente. Entonces a la revolución estadounidense, americana al final, sirvió para alimentar tanto la revolución francesa como posteriormente el proceso independentista hispanoamericano, aunque como hemos recalcado a lo largo de todo este podcast, los procesos fueron muy diferentes porque en el caso de los mantuanos lo que había era un deseo por parte de la élite de la dirigencia mantuana de independizarse para tener todo el poder y hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Y poder. Un punto muy importante, que no nos vayamos a olvidar, es el punto de la industria, ¿no? De la agricultura, de las haciendas. Y Exacto. hay una anécdota muy curiosa del mismo Francisco de Miranda, de cómo se respetaba la propiedad privada durante la guerra en Estados Unidos. Voy a citar a Miranda para que vean que estamos citando a uno de los próceres de la independencia hispanoamericana. Dice Miranda, un paisano dueño del terreno en que estaba plantado el campamento francés, aliado de los norteamericanos, hizo aplicación para que le pagasen el uso del piso. Los oficiales franceses no hicieron caso de este reclamo, que para ellos era insólito, lo cual visto por el por el patán, persona con poco poder, por el patán republicano, se quitó lo de ruidos y fue en busca del sheriff para que arrestase al deudor. Y vea vuestra merced venir a estos dos pobres labradores sin una simple arma en la mano, pero sí con el paladio y la autoridad de las leyes, resueltos con firmeza heroica a arrestar al general francés. Y fue efectivamente retenido por el sheriff y pagó al punto de lo que se debía al pobre labrador. Esto es porque, claro, las tropas llegaban y agarraban de las haciendas los frutos que habían. Era una especie de saqueo, ¿no? Eso se ve en casi todas las Claro. guerras. Pero no, en Estados Unidos los labradores fueron con el sheriff a aplicar la ley y los franceses tuvieron que pagarle al labrador lo Exacto. que se hizo. Eso, por supuesto, en Hispanoamérica, cuando los insurgentes llegaban arrasando, pues no. No, Y, lo que mencionaba en estos días en ese excelente podcast que hizo contigo, mencionabas tú con don Pablo Victoria, que mencionaba el caso de Bolívar como expropiador, y o sea, es lo que tú estás diciendo, o sea, la diferencia que en el proceso hispanoamericano se ejecutaron grandes expropiaciones y se confiscaron bienes a diestra y siniestra sin ningún tipo de indemnización, o sea, hubo atropello, bueno, si hubo crímenes contra las personas, no iba a haber atropellos contra la propiedad. O sea, fue un proceso monstruoso en cuanto
al irrespeto a la propiedad privada y a los regímenes jurídicos que lo regulan. No, y de hecho, o sea, después de la independencia de los Estados Unidos, la propiedad siguió en manos de quienes eran los dueños de las tierras. Ojo que sí, hubo mucha gente que emigró, sobre todo a Canadá, porque no Exacto. querían un gobierno republicano, Republicano. por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces emigraron, pero la gente que se quedó, que hizo vida, que también quedaron mucha gente que apoyó al otro bando, hay que decirlo así, pues siguieron con sus tierras, nadie les expropió nada y pudieron continuar la industria de la agricultura y otro tipo de industria sin ningún problema después de la guerra. Eso no se Es, dio en Venezuela. En Venezuela exacto. se expropió, la gente que se adjudicó, no sabían trabajar la tierra, muchas haciendas se perdieron, la industria cayó en un mínimo posible, ¿no? Exacto, no, es que además hay otra diferencia importante y que en cierto modo encaja con lo que tú estás diciendo, que la guerra terminó con un tratado de paz en 1783 y ya en ese tratado de paz se estipuló que Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos. Entonces ya en el momento en que Estados Unidos, que Gran Bretaña reconoce la independencia de Estados Unidos e inmediatamente establecen relaciones diplomáticas los dos países, Gran Bretaña con Estados Unidos, y hay intercambio de embajadores, que el primer embajador de Estados Unidos fue John Adams, el primer embajador en Londres. Entonces ya hay una posición donde hay una transición pacífica, una transición legal y claro, entre todas esas estipulaciones estaba precisamente conservar y respetar los bienes de los ciudadanos. Acordarse que en el caso del proceso de independencia hispanoamericano, por las circunstancias como se dio y todo aquello, cuando termina la guerra de independencia tuvieron que pasar muchos años para que España reconociera, aceptara reconocer la independencia de los territorios insurgentes. Entonces, el primer país que España reconoce como independiente fue México, si recuerdo bien, en 1836, o sea, bastantes años después que terminó la guerra. Y en el caso de Venezuela fue en 1845. Entonces, esa es una diferencia importante porque el caso americano, apenas termina la guerra, ya Gran Bretaña Y hay recibirá. repúblicas que creo, como el Paraguay, que casi 1870 y pico, ¿eh? Imagínate, O sea, imagínate. casi que Bueno, finales del siglo XIX, pero bueno. por eso, ¿no? Y en el caso, bueno, y en el caso estadounidense, claro, termina la guerra y se implanta un gobierno estable, un gobierno republicano, liberal, que lo único que tenía al principio era una cierta inestabilidad porque era más que todo una confederación de estados soberanos con unas instituciones muy débiles en el centro, o sea, más bien es algo parecido más, guardando las distancias, a la Unión Europea, es una confederación de estados, pero después ya en 1788 se promulga la Constitución y entonces ya se crea una unión más fuerte y se crea una verdadera nación y ya se crea la institución de la presidencia, del Congreso, y entonces ya hay una república liberal constitucional que garantiza que se siga manteniendo lo que tú citabas, se sigue manteniendo las instituciones, cuando citabas a Carlos Rangel y todo esto, es que hubo una transición ordenada, pacífica, donde se mantuvo todo lo que ellos consideraron bueno, positivo, que fue casi todo de la situación anterior colonial, de las instituciones, las leyes y todo eso, el Y adoptaron espíritu de muchas la... cosas también del sistema español, hay que decirlo así. Exactamente, o sea, ellos tomaron lo positivo como en el Y como tema, lo bueno, bueno de cada sistema, y lo unieron. eh, muy distinto a lo que pasó en Hispanoamérica, que se rompió con la estabilidad, el ¿No? Y orden. se rompió todo el territorio, porque en vez de unirse como pasó en las 13 colonias, no, aquí cada virreinato, cada capitanía general se dividió y se convirtió en un Claro, bueno, estado, en una nación. Nos claro, dividimos en vez de unirnos como hicieron las 13 colonias. lo que pasa es que también hay el factor de que hay que acordarse que las 13 colonias originales es un territorio relativamente pequeño. Sí, O sea, es a la franja de lo que es la costa este de Estados Unidos sí, claro. y exacto, ni siquiera completa, y es un territorio relativamente pequeño. En cambio,
Hispanoamérica entera, desde México hasta Argentina. Eso es una monstruosidad gigantesca, que por eso es que aquel ministro que tú citabas, Aranda, cuando hizo aquel plan de que A ver, lo iba a anticipándose. dividir en tres pedazos, pero es que después nos dividimos en 18. Cada caudillo, Exactamente, cada caudillo quiso su pedacito de la torta, ¿no? Y por sus es, intereses, ¿verdad? exactamente, exactamente, No, pero y que claro, también después los sistemas políticos adoptados son opuestos. La mayoría de los claro, criollos no les gustaba el federalismo de los Estados Unidos. Bolívar era un centralista férreo y muchos y la claro. mayoría de los caudillos independentistas también eran centralistas. Los criollos veían más bien con recelo el sistema liberal de Estados Unidos. Exacto, no, no. Entonces aquí lo que se generó fue por el vacío de poder que dejó la destrucción de la institución monárquica, la destrucción de lo que había sido la corona como fuente de derecho y de instituciones, la destrucción de aquello, quedó un vacío que vino a ser mal llenado por esos caudillos que eran señores de la guerra, que lo que hacían era matarse unos con otros por el poder, y así quedamos todo el siglo XIX hasta el siglo XX. Bueno, para finalizar, George, ya llevamos una hora, pero quería hacerte una gran pregunta. Sabes que, bueno, hay un historiador en Venezuela que se llama César Pérez Guevara, es muy famoso, y él mantiene de que la primera constitución que se hizo en Venezuela, pues, tiene influencia americana, ¿no? Del federalismo. Yo, en lo personal, pienso que no. No sé qué opinas tú sobre el caso. Bueno, es que lo que pasa es que, claro, en teoría se podría decir que sí, pero lo que pasa es que ellos tomaron el modelo de la Constitución de Estados Unidos para crear, acuérdate, que la Confederación de Venezuela, ¿no? Creo que era el nombre oficial que le daban, ¿no? Entonces, claro, ellos en la letra de la Constitución, por supuesto, que sí copiaban en gran medida lo de la Constitución de Estados Unidos en el sentido o en el tema del régimen federal, Sí, del sistema federalista, pero aunque, esa, con todo y eso, tenía muchas cosas centralizadas. bueno, claro, porque no es una copia al carbón, no es una réplica, pero la Yo lo Constitución veo de más 1800, parecido al sistema francés. ¿Eh? eh, lo que pasa es que, bueno, por lo menos en el tema, es a lo que iba, o sea, en el tema del modelo federal, sí copiaba la Constitución de Estados Unidos en el sentido del federalismo, de las provincias, que las provincias tenían autonomía, autogobierno, como si fueran estados de la Unión Americana, había federalismo y tal, pero por lo menos tú ves a la parte ejecutiva, y la parte ejecutiva sí no copiaban la Constitución de Estados Unidos, que establece un presidente, sino copiaron más bien instituciones inspiradas, como podía ser, como tú dices, en la República Francesa, en la Primera República, la que surgió de la Revolución, que a su vez está inspirada por las instituciones romanas, por la República Romana y todo eso. Porque acuérdate que en la Constitución de 1812 ellos ponen y que un poder ejecutivo de tres personas, un triunvirato. Sí, Entonces un triunvirato, que entonces ese triunvirato, después ellos parece que acordaron que se turnaban, no sé si era semanalmente o mensualmente en la presidencia. Entonces una cosa muy, muy extraña, que ahora a nosotros nos parece extraño. Entonces, pero que en vez de ser un presidente unipersonal, es un poder ejecutivo colegiado de tres personas, un triunvirato. Entonces eso en cierto modo copiaba la institución de los cónsules, que venía de la República Romana, y que en la República Francesa también se practicó. Por ejemplo, la practicó Napoleón cuando fue primer cónsul de la República, que tenía otros cónsules, pero claro, el que mandaba era él. claro. Pero en el caso de, Y vamos a en estar el, claro que el que mandaba en la Primera República era Miranda, nadie le tosía. bueno, pero después, claro, después cuando avanza la guerra, porque en sí, entonces ellos tienen ese poder ejecutivo que es tan raro y que funcionaba de una manera débil, porque eran tres personas compartiendo la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno. Entonces cuando ven que la guerra va creciendo y que Monteverde les está dando duro, ellos hacen otra cosa, que copian de la República Romana, que es la institución del dictador, pero por nombramiento de las mismas instituciones republicanas, y que para salvar la república. Entonces es cuando nombran a Miranda dictador, con plenos poderes, con poderes absolutos, y que para que salvara
la República, que al final no la salvó nada porque terminó capitulando a las pocas semanas o a los pocos meses. Pero entonces sí, ellos nombran a Miranda dictador y entonces ya ahí se desaparecen el poder ejecutivo tripartito y se desaparece el Congreso y todo y queda solo Miranda como dictador. No, Ahora, ya y que en la práctica tampoco pudimos ver si las provincias tenían autonomía, porque yo nunca vi una constitución, no sé, de la provincia de Guayana o de Margarita o de Cumaná. bueno, porque no, realmente no dio ni tiempo, porque la Constitución la promulgan en 1800, en julio de 1811. Bueno, la Constitución no sé si fue en julio o en agosto, porque la Declaración de Independencia sí fue el 5 de julio. Pero entonces la Constitución en julio o agosto de 1811, y acuérdate que ya en julio, no fue de o No, pero agosto de ojo, que 1811. sí tenía autoridades provinciales, por lo menos Arismendi era el jefe de Sí, Margarita y tenían su sí, cabildo y no, su gente y todo, ¿eh? sí, había gobiernos provinciales, pero lo que tú dices, que de las constituciones de las provincias, que seguían como las constituciones de los estados en Claro, Estados o sea, Unidos, en la práctica nunca hubo federalismo, porque estos jefes provinciales de quién recibían órdenes de Caracas. bueno, claro, en la dinámica de la guerra, por lo que estamos Sí, diciendo, que como la Primera República apenas duró un año o menos, entonces no dio tiempo de poner en práctica la Constitución y no dio tiempo de ver, pero es que aparte de todo eso, ok, la Constitución pudo estar inspirada en la de Estados Unidos, igual que en parte en Francia y en la República Romana y en otras referencias de aquella época, porque, ok, vale, todo eso es cierto, pero acuérdate que más allá de las instituciones, de lo que diga la letra de la Constitución, está lo que está detrás, y lo que está detrás es que los mantuanos se querían garantizar ellos tener el monopolio del poder, y eso lo conseguían con algo que era un elemento clave de esa Constitución, que era el voto censitario. El voto censitario era que solamente tenían derecho al voto las personas que tuvieran determinada cantidad de patrimonio o determinada cantidad de renta. O sea, si tú no ganabas, por decirte algo, si utilizaban un ejemplo de aquí de España donde vivimos y de esta época, por decir algo, si usted no gana más de 5.000 euros al mes, usted no puede votar. Si tú ganas menos de 5.000 euros al mes, no tienes derecho al voto. O si tú no, o para votar tienes que tener un patrimonio, por decir algo, estamos poniendo ejemplos, de más de 200.000 euros tienes que tener entre bienes y cuentas en el banco, eso. Entonces ellos pusieron en la Constitución de 1811 que la gente tenía que tener una determinada cantidad de patrimonio económico o una determinada cantidad de renta para tener el derecho al voto. Entonces, ¿qué significa eso, Emilio, en la práctica? Que solamente los mantuanos eran los que podían votar, y si acaso algunos pocos de los pardos o de los indios o de los negros libres que tuvieran dinero, porque como tú has mencionado muchas veces, habían algunos pardos que eran exitosos y algunos indios y eso que tenían dinero, pero vamos a ser sinceros, la mayoría de los pardos, la mayoría de los indios, la mayoría de los negros libres o de los blancos de orilla no tenían dinero. Entonces, ¿quién podía? en Venezuela, pero en sitios como en Perú y México, Bueno, pero me refiero a dinero para cumplir con los requisitos sí. para votar que establecía la Constitución de 1811, o sea que no tenían unas rentas tan altas, unos patrimonios tan altos. En Perú y en Entonces, México sí había bastante población indígena que era muchísimo más rica que los españoles, ¿eh? sí, pero en Venezuela, acuérdate, los bantuanos venezolanos no eran pendejos. Si No, no, ellos no, no, pusieron, no, no, en ellos- Venezuela sí era un poco menor. Bueno, es que también poblacionalmente es menor que estos virreinatos. claro, pero entonces si ellos pusieron esos requisitos en la Constitución de 1811, fue a propósito, adrede, para que la mayoría de las clases populares, de las castas populares, no tuvieran derecho al voto. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa república, por muy bonita que fuera, por muy inspirada que estuviera en el americano, eso, pero en la práctica no tenía nada que ver, porque en la República estadounidense, como hemos dicho anteriormente, y más después de la independencia, la mayoría
de los hombres blancos podían votar, aunque fueran pobres. Casi todos podían votar, sobre todo después de la independencia. En cambio, en la Primera República, según la Constitución de 1811, solo iba a poder votar una pequeña minoría de los pudientes, de los que tuvieran dinero, que casi todos serían mantuanos. Entonces, por lo tanto, si solo podían votar los mantuanos en su mayoría, entonces, ¿quiénes iban a salir elegidos siempre? Los mantuanos. Entonces, iba a ser un gobierno por mantuanos, para mantuanos y para beneficio de los mantuanos exclusivamente. No, es que de hecho, a los pocos días, el 11 de julio, hay una revuelta que fue capitaneada por los isleños, por los canarios más que todo, y el gobierno de la Primera República los manda a reprimir fuertemente y mete preso a mucha gente, y toda esa gente presa son decapitadas en la Plaza Mayor de Caracas. O sea, muy Y eso que similar, muy eso similar a que Estados Miranda Unidos que todavía ocurre. no era dictador. Y eso que Miranda todavía no era No, no, dictador. estamos hablando del inicio, después de la declaración de la independencia del 5 de julio. Por eso, por eso. Y que bueno, No, pero por eso. Entonces que estamos claros que más allá del federalismo o lo que sea, ellos lo que tenían en mente aquí iba a ser una república aristocrática, una república de mantuanos, donde los demás clases, las demás castas sociales iban a estar marginadas. no, Esa es la y realidad. después los modelos de constitución siguientes fueron súper centralistas, todos. Así que, eh, inspiración de los próceres en Estados Unidos, no lo creo, no lo creo. No, es que eso se perdió después con la guerra, se terminó de borrar cualquier ilusión de que ellos iban a copiar. Entonces después acuérdate que ellos andaban ya buscando como fórmulas para tratar que al final de la Gran Colombia hasta estaban buscando la fórmula de implantar una monarquía constitucional porque ya no sabían qué hacer ni qué inventarse. Entonces después vinieron cantidades de cosas, de experimentos raros, pero al final lo que se impuso fue, más allá de constituciones y leyes, fue el caudillismo, que al caudillismo poco le importaba si la constitución era federalista, centralista, lo que fuera, lo que importaba era que había un caudillo mandando por la fuerza y por el terror. Y bueno, Simón Bolívar fue un dictador vitalicio, hay que decirlo de esa manera. Y bueno, hemos Claro. llegado al final del podcast. Mi querido amigo Efraín, ha estado muy interesante, compartiendo ideas, y creo que a la gente seguro les va a gustar muchísimo. Así que bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo con tus luces en Venezuela Provincial. Sabes que es tu casa para cuando quieras. Y bueno, las cámaras de nuestro canal son todas tuyas para que te puedas despedir de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, Emilio, y muy honrado de formar parte de este proyecto como siempre y espero que sobre todo a los espectadores que es por y para quienes nosotros hacemos este esfuerzo, espero que de verdad les guste, que lo encuentren interesante y como siempre que profundicen en la investigación de los temas que nosotros hemos expuesto aquí, que como tú bien dices, nosotros les damos una pildorita y ellos a partir de los datos, de las guías que nosotros les damos, ellos los invito a profundizar para que además se forjen su propia opinión. Así es, Efraín. Bueno, muchísimas gracias y bueno, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife. Ok, igualmente hasta a Madrid un saludo pues, de Madrid al cielo. De Madrid al cielo. Vale, Dios. Hasta Ok, luego. hasta luego.